Creía que mi marido estaba en un viaje de negocios en el extranjero, pero él estaba aquí mismo, en Madrid, planeando mi muerte con mi mejor amiga. El aire de la mañana en el lujoso chalet de La Moraleja era frío, un marcado contraste con la calidez que Valentina se esforzaba por crear en su dormitorio principal. El sol se filtraba a través de los ventanales, iluminando una costosa maleta de cuero que descansaba sobre la alfombra persa. 5 días. Se me va a hacer una eternidad, dijo Valentina. Sus manos estaban ocupadas alisando las arrugas de una camisa de lino que iba a meter en la maleta de Alejandro. Su marido, Alejandro, le sonrió a través del espejo del tocador. Se estaba peinando su espeso y oscuro cabello. A sus 30 y tantos años, Alejandro era la definición del éxito, carismático, apuesto y director de uno de los departamentos clave de la empresa de su padre. Solo son 5 días, cariño. Este proyecto en Dubái es crucial. Cuando termine, te lo prometo, nos tomaremos unas vacaciones solo para nosotros dos, sin interrupciones. Se acercó y la abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro. Olía a su cara colonia, una mezcla de roble y tabaco, un aroma que Valentina siempre había asociado con la seguridad. ¿De verdad vas a estar bien sola? Esta casa es tan silenciosa. Valentina se giró en sus brazos y rió suavemente. No soy una niña, Alejandro. Y además, está Daniel. Al mencionar ese nombre, Valentina sintió un cambio casi imperceptible en el abrazo de Alejandro. Sus músculos se tensaron por un instante antes de relajarse de nuevo. Ah, sí, Daniel. Daniel era el hermano pequeño de Alejandro, la sombra oscura que se cernía sobre su perfecto hogar. Desde que Alejandro lo había trasladado al pabellón de invitados hacía 3 meses, supuestamente para tenerlo vigilado durante la universidad, la actitud de Daniel hacia Valentina había ido más allá de la simple frialdad. Era un odio puro y sin disimulo. Como si lo hubieran invocado, se oyeron unos pasos pesados en el pasillo. La figura de Daniel apareció en la puerta entreabierta de su dormitorio. Era delgado, de aspecto desaliñado, y miraba a Valentina con los mismos ojos negros que Alejandro, pero en los suyos no había ni una pizca de calidez. «Buenos días», Daniel saludó a Valentina. Su sonrisa vaciló ligeramente. «El desayuno está listo abajo». Daniel no le contestó. Sus ojos estaban fijos únicamente en Alejandro. «Hermano, voy a coger tu coche, el que está en el garaje interior. ¿Dónde están las llaves?» «Usa tu coche, Daniel». «Te lo compré yo», replicó Alejandro. Su voz era tranquila, pero Valentina pudo oír el tono de reproche que contenía. «No tiene gasolina». «Y no tengo dinero», espetó Daniel. Justo cuando Valentina iba a ofrecerle su tarjeta, Daniel finalmente la miró. Su mirada la atravesó, cargada de malicia. «No se moleste, cuñada. No necesito su compasión». La palabra cuñada sonó como un insulto. Daniel se dio la vuelta bruscamente y desapareció, con sus pasos resonando con ira. Valentina suspiró. La calidez de la mañana se había evaporado. «Lo siento», Valentina dijo a Alejandro, acariciándole la mejilla. «Está pasando por un mal momento. Desde que mamá murió, se ha vuelto muy rebelde. Supongo que todavía no se acostumbra a verme feliz con otra mujer». Valentina forzó una sonrisa. «Llevo aquí 2 años, Alejandro», pensó, pero no lo dijo. No quería arruinar su última mañana juntos. Se aferró a su marido. «No te preocupes, lo entiendo». Alejandro la abrazó más fuerte. «Por esto te quiero. Eres tan comprensiva». La calidez regresó. Fuera real o no, Valentina eligió creer en ella. La cena de esa noche fue como una obra de teatro fallida. Era la última noche de Alejandro antes de irse. Valentina le había pedido a la asistenta del hogar que preparara el plato favorito de Alejandro, solomillo de ternera con salsa de trufas. La larga mesa de comedor de madera noble estaba decorada con velas, un vano intento de crear intimidad. Daniel, por supuesto, lo arruinó todo. Llegó con 15 minutos de retraso, todavía con la misma camiseta raída y los vaqueros rotos que llevaba por la mañana. Se desplomó en su silla, agarró la botella de agua y bebió directamente de ella, ignorando el vaso. «Daniel, ¿qué tal la universidad hoy?», intentó Valentina iniciar una conversación. Su voz sonaba demasiado alegre en el silencio. Daniel se limitó a encogerse de hombros, ocupado en cortar su filete con brusquedad. «Normal. ¿Algún plan para este fin de semana?» «Podrías invitar a tus amigos a una barbacoa en la piscina», insistió Valentina. Lo decía en serio. Quería que Daniel se sintiera bienvenido. Daniel dejó caer el cuchillo y el tenedor con un fuerte clac. La miró fijamente, su fría mirada la desnudaba. «¿Por qué? ¿Qué?», tartamudeó Valentina. «¿Por qué finges que te importa? ¿Para poder presumir ante mis amigos de que eres la señora de la casa?» «No, gracias». «A ellos no les interesa», siseó Daniel. Valentina se quedó sin aliento. Dolió como una bofetada. «Daniel». La voz de Alejandro no fue alta,
pero sí cortante y autoritaria. Dejó la servilleta sobre la mesa. Su atractivo rostro estaba endurecido por la decepción, pero no dirigida a Valentina. «Cuida tu lenguaje», continuó Alejandro, su tono calmado pero letal. «Valentina es tu cuñada, mi esposa. Después de todo lo que ha hecho por esta familia, solo intenta ser amable contigo. ¿Y así es como le muestras tu gratitud?» Daniel miró a Alejandro con una extraña expresión, una mezcla de rabia, miedo y algo más que Valentina no pudo descifrar. «He terminado», dijo Daniel secamente. Empujó su silla hacia atrás con brusquedad y se levantó. «Daniel, siéntate». «No he terminado de hablar», ordenó Alejandro. Pero Daniel ya se había dado la vuelta y salía a toda prisa del comedor. «No tengo más hambre», le oyó gritar a lo lejos, seguido por el portazo de su habitación en el pabellón de invitados. El silencio se apoderó de la sala. Valentina miró su plato. Se le había quitado el apetito por completo. Unas lágrimas calientes empezaron a asomar a sus ojos. Se sentía como un fracaso. «Alejandro. Lo siento. ¿Dije algo que no debía?», susurró. De repente, Alejandro estaba arrodillado a su lado, tomando sus manos entre las suyas. Su rostro se suavizó, lleno de arrepentimiento. «Shh. No es culpa tuya, cariño. Tú no has hecho nada malo». «Es él», dijo Alejandro, secando una lágrima que finalmente rodó por la mejilla de Valentina. «Lo siento. Debería haberlo educado mejor. Y ahora te he puesto triste justo antes de irme». Valentina negó con la cabeza. La culpa se mezclaba ahora con la pena por su marido. «Está bien, Alejandro, quizás tenga razón. A lo mejor me he entrometido demasiado». «No vuelvas a pensar eso», dijo Alejandro, besándola en la frente. «Solo tienes un gran corazón. Es él quien no puede verlo. Ya basta. No dejemos que nos arruine nuestra última noche». Alejandro consiguió hacerla sonreír. Para sus adentros, Valentina juró ser más paciente. No sabía que detrás de la tierna mirada de su marido había una fría satisfacción. Alejandro lo había conseguido. Valentina estaba ahora aislada, sintiéndose culpable por algo que no era culpa suya, y viendo a Alejandro como su único protector. El cielo aún era de un tono violáceo cuando su coche llegó a la terminal de jets privados del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, un lujo que los separaba del bullicio de la terminal principal. Valentina caminó sobre el reluciente suelo de mármol, aferrada al brazo de Alejandro. «Llámame en cuanto aterrices, ¿vale?», le pidió. «Por supuesto. Y tú cierra bien las puertas. No salgas sola muy a menudo», respondió él. Parecía más el consejo de un padre que el de un marido. Se detuvieron justo antes del control de seguridad. Alejandro se giró y le tomó el rostro entre las manos. «5 días, estaré contando los segundos». Le dio un beso profundo. Justo en ese momento, un teléfono vibró con fuerza en el bolsillo de la chaqueta de Alejandro. Con un gruñido de ligera molestia por la interrupción, Alejandro rompió el beso. Miró la pantalla del teléfono. Mostraba un nombre que Valentina no reconoció. «Un segundo, cariño», dijo. Se apartó unos metros, dándole la espalda a Valentina para tener privacidad. Valentina lo observó. Al principio, Alejandro solo escuchaba. Entonces vio cómo los hombros de su marido se tensaban. El hombre que había sido tan tierno hacía 5 segundos se había transformado. Su postura era rígida, su aura, gélida. «No quiero oír excusas», la voz de Alejandro era baja, pero Valentina pudo captar su intensidad. No era la misma vibración que cuando regañaba a Daniel. Esto no era un reproche, era una orden. «Asegúrate de que todo se gestione según el plan, sin errores. Ni uno solo». Hubo una pausa. Alejandro escuchaba de nuevo. «Me da igual cómo lo hagas, simplemente, hazlo». Con esas palabras, Alejandro colgó con un gesto brusco. 1 segundo, 2. Respiró hondo. Y cuando se dio la vuelta, su sonrisa de 1.000.000 de euros volvía a estar en su sitio. Perfecta. Pero Valentina, de pie tan cerca, vio un instante de desfase en sus ojos. La sonrisa no le llegó a la mirada de inmediato. «¿Quién era, Alejandro?». «Parecía serio», preguntó Valentina con naturalidad, aunque un incómodo presentimiento le oprimió el corazón. Alejandro se rió entre dientes, agitando una mano como si espantara una mosca. «El equipo de la oficina, como siempre. Entrando en pánico porque me voy. No saben hacer nada sin mí». La explicación era perfectamente plausible. Alejandro era un perfeccionista, un líder. Era normal que sus subordinados entraran en pánico. Valentina se sintió tonta por un momento. «Claro, es por el trabajo». «Ah, claro». «Pobres», dijo. La sensación de incomodidad se desvaneció. «Por eso tengo que irme ya», dijo Alejandro, dándole otro beso en la frente. «Cuídate mucho, Valentina. Te quiero». «Entendido, jefe», bromeó Valentina. «Yo también te quiero». Valentina se quedó allí,
despidiéndose con la mano mientras Alejandro pasaba el control de seguridad, su figura imponente y segura desapareciendo tras una esquina. Una breve imagen del rostro tenso de su marido durante la llamada cruzó su mente, pero la descartó. Es solo el estrés del trabajo. Mi marido trabaja demasiado. Eso era todo. Sin Alejandro la casa parecía 10 veces más grande y 100 veces más vacía. Valentina pasó el primer día manteniéndose ocupada. Ordenó el despacho de Alejandro, clasificó algunos libros e hizo una larga videollamada con su madre, pero al caer la noche, la soledad comenzó a ser asfixiante. Alejandro solo había enviado un breve mensaje hacía horas. He llegado bien. Empieza la primera reunión. Va a ser intenso. Estaré ocupado. Te quiero. Valentina lo entendía. Se preparó una taza de manzanilla e intentó leer en el salón. El silencio era absoluto. El único sonido era el tic-tac del gran reloj de pie del vestíbulo. Daniel no había aparecido en todo el día. Valentina supuso que estaría en su habitación en el pabellón de invitados, separado del edificio principal por un pequeño jardín. Hacia las 11 de la noche, Valentina decidió irse a la cama. Mientras caminaba por el pasillo del segundo piso hacia el dormitorio principal, sus pasos se detuvieron. Oyó un ruido. No provenía del pabellón de invitados, sino de una de las habitaciones de huéspedes de su misma ala. ¿Se ha cambiado Daniel de habitación? Valentina se acercó. La puerta de la habitación de invitados estaba ligeramente entreabierta. Pudo oír la voz de Daniel, baja pero tensa. Estaba discutiendo acaloradamente por teléfono. «Me da igual. Necesito más tiempo», gritaba Daniel. Su voz temblaba de pánico. Valentina se quedó helada. No era una discusión normal. Esto es una locura. Este plan es una locura. No quiero seguir con esto. Hubo una pausa. La persona al otro lado del teléfono debía de estar hablando. «No me amenaces. ¿Crees que me das miedo?», gritó Daniel, aunque su voz sonaba aterrorizada. «No puedes...» ¡Crack! Se oyó el sonido de algo duro golpeando una pared. Valentina dio un respingo. Acercó la oreja a la puerta. El corazón le latía con fuerza. Tenía que saber si su cuñado estaba en problemas. «Escucha», dijo Daniel de nuevo. Esta vez, su voz era más baja, casi un sollozo desesperado. «No tuve elección. Sé que está mal. Pero... me están presionando. No puedo respirar». Otro silencio. «Vale, vale. De acuerdo. Pero esta es la última vez. Cuando esto termine, mi deuda estará saldada. Todo habrá acabado». La llamada terminó. Silencio absoluto. Valentina se retiró rápidamente a las sombras del pasillo. Deuda. La palabra resonó en su cabeza. Su mente sacó una conclusión inmediata. Dios mío, está metido en apuestas ilegales o con prestamistas. Eso lo explica todo. Su actitud, su ira explosiva. Necesitar dinero para el coche esta mañana. Los acreedores lo estaban presionando. Una oleada de compasión reemplazó el miedo de Valentina. Pobre chico. Qué atormentado debe de estar. Con razón Alejandro parecía tan cansado cada vez que hablábamos de Daniel. Seguramente, su marido estaba intentando encubrir los problemas de su hermano. Valentina decidió no intervenir. Era un asunto de la familia de Alejandro. Le contaría lo que había oído cuando él volviera. Alejandro sabría qué hacer. Se apresuró a volver a su habitación y cerró la puerta con llave. Esa noche, Valentina durmió inquieta, no por ella, sino por su pobre y atormentado cuñado. Debían de ser las 2 o las 3 de la madrugada. Un ruido sacó a Valentina de su sueño intranquilo. Un sonido muy leve, casi vacilante. Valentina abrió los ojos en la oscuridad total del dormitorio principal. Contuvo la respiración. Solo son los crujidos de una casa vieja, pensó. O el viento. Toc, toc, toc. Esta vez más fuerte, más rápido. No era el viento, eran golpes en la puerta de su habitación. Tenían una urgencia que le heló la sangre. ¿Quién es? La voz de Valentina salió ronca y asustada. No debería haber nadie más en la casa aparte de ella y Daniel. No hubo respuesta, solo silencio. El pánico comenzó a apoderarse de Valentina. ¿Son los prestamistas de Daniel? ¿Han entrado en la casa? Talk. El golpe ahora era insistente, como el de alguien que se contiene justo antes de echar la puerta abajo. Ayuda. Un susurro ahogado a través de la gruesa madera. Q. Por favor, abre la puerta, rápido. Valentina se paralizó. Su mundo pareció detenerse. Reconoció la voz. Era Daniel, pero él nunca la llamaba cuñada de esa manera. Nunca. Siempre era tú, o ni siquiera la nombraba. Algo iba muy mal. Valentina saltó de la cama. La adrenalina le recorría las venas. No encendió la luz. Corrió hacia la puerta.
Le temblaban las manos al quitar el doble cerrojo que Alejandro había instalado. Abrió la puerta solo una rendija. Daniel casi se cayó dentro, empujando la puerta por completo. Valentina retrocedió de un salto, ahogando un grito. El joven que tenía delante no era el Daniel arrogante y frío que conocía. Era un chico aterrorizado. Su rostro estaba pálido como el de un muerto bajo la luz de la luna que entraba por la ventana del pasillo. Tenía los ojos rojos e hinchados, y miraba nerviosamente por encima de su hombro hacia el oscuro pasillo. Temblaba violentamente de la cabeza a los pies, como alguien con una fiebre muy alta. Seguía llevando la misma camiseta, pero ahora estaba empapada en sudor frío. «Daniel, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Son los prestamistas?», dijo Valentina, agarrándolo por la manga del pijama. No la cortó Daniel, su voz rota y desesperada. La agarró por los hombros. Su agarre era tan fuerte que dolía. «Cuñada». «Lo siento», sollozó Daniel. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos aterrorizados. «Todo lo que he hecho, te juro que lo siento». Solo estaba asustado. No tenía elección. ¿Asustado de qué? «Daniel, ¿qué está pasando?», dijo Valentina, sacudiéndolo, tratando de que entrara en razón. Su mente no podía procesar la situación. «Es él», jadeó Daniel, como si acabara de correr una maratón. «Es Alejandro». El corazón de Valentina se encogió. «¿Alejandro? ¿De qué hablas?» «Alejandro está en Dubái por trabajo». «No está en Dubái». La voz de Daniel estalló en un grito ahogado. La miró directamente a los ojos. La desesperación total se reflejaba en ellos. «Es una mentira. Todo es una mentira». «Daniel, no tiene sentido. ¿Qué estás diciendo?» «No hay tiempo». La cortó de nuevo Daniel, apretando más fuerte sus hombros. La apartó de la puerta, como si la puerta misma fuera un peligro. «Escúchame, cuñada. Por favor, solo por esta vez escúchame», tragó saliva. Sus labios temblaban. «Él... te está planeando algo horrible. No sé los detalles, pero es algo grande. Todo esto...». Daniel se detuvo. Sus ojos recorrieron frenéticamente el lujoso dormitorio de Valentina. «Asegura todas tus propiedades. Todo lo que esté a tu nombre. Papeles, joyas, cuentas bancarias, todo. Asegúralo», la instó. «Y vete», continuó Daniel, su voz apenas un susurro. «Vuelve con tu padre. Llama a tu padre ahora mismo. Sal de esta casa esta noche. No esperes a la mañana». Valentina se quedó rígida, en shock. Su cerebro se negaba a creerlo. Tenía que ser una pesadilla. Este era Daniel, el que la odiaba. Tenía que ser una trampa. «No lo entiendo». «No necesitas entenderlo ahora», dijo Daniel, frustrado, sacudiéndola una vez más. «Confía en mí, cuñada». Solo por esta noche la soltó. Dio un paso atrás. El pánico se apoderó de él de nuevo. «Cuando él vuelva, lo entenderás todo». Daniel le dedicó una mirada que la perseguiría para siempre. Una mirada cargada de una culpa mortal. «Si sigues aquí cuando él vuelva, será demasiado tarde». Sin decir más, Daniel se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación de Valentina. Sus pasos apresurados se alejaron por el pasillo, bajaron las escaleras y desaparecieron. Valentina se quedó sola en el umbral de su dormitorio abierto, silenciosa, fría, y por primera vez en su vida, sintió verdadero terror. Miró el teléfono sobre su mesita de noche. La advertencia de Daniel resonaba en su cabeza. «Tu marido está planeando algo. Vuelve con tu padre. Cuando él vuelva, lo entenderás». Valentina estaba en shock. Pero en lo más profundo de su ser, las piezas comenzaron a encajar. La forzada frialdad de Daniel, la airada llamada de Alejandro en el aeropuerto. Sus mentiras. Creyó a Daniel. Valentina se quedó clavada en el umbral de su dormitorio. El aire frío de la noche le helaba la piel a través del pijama. El eco de los pasos de Daniel al huir se había desvanecido, dejándola en el espeluznante silencio de la casa. Shock, sí. Pero bajo esa capa de shock, la adrenalina comenzó a actuar, agudizando sus sentidos. Su cerebro giraba a toda velocidad, negando y confirmando al mismo tiempo. «Alejandro está planeando algo. No está en Dubái. Asegura tus bienes. Vuelve con tu padre». La advertencia de Daniel era demasiado específica para ignorarla. Su terror era demasiado real. Valentina no podía simplemente sentarse y esperar. No podía llamar a su padre basándose únicamente en el pánico de su cuñado. Necesitaba más. Necesitaba saber el porqué. Salió corriendo de la habitación, sin zapatillas. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo de mármol. No corrió hacia el pabellón de invitados. Daniel estaba demasiado asustado para haber vuelto allí. Corrió hacia la habitación de huéspedes de su misma ala, donde había oído a Daniel discutir por teléfono horas antes. La puerta estaba entreabierta, tal como esperaba. La empujó.
Daniel estaba allí. En medio de una habitación desordenada, una gran mochila yacía sobre la cama, medio llena de ropa metida al azar. Daniel estaba revolviendo cajones, buscando algo desesperadamente. Daniel. La voz de Valentina le sonó extraña incluso a ella misma. Firme, fría. No quedaba rastro de la esposa ingenua que ofrecía té hacía un momento. Daniel dio un respingo, casi gritando. Se giró. Sus ojos estaban desorbitados. «Cuñada, ¿por qué sigues aquí? Vete». «No me iré hasta que me lo expliques todo», dijo Valentina, entrando y cerrando la puerta tras ella. «Explícame qué quieres decir. Estás aterrorizado. ¿De quién tienes miedo?» «De Alejandro». El nombre quedó suspendido en el aire. Daniel dejó de moverse. La miró, y la máscara de ira que había llevado se hizo añicos, revelando el rostro de un joven destrozado y acorralado. Él me obligó», susurró Daniel, con la voz quebrada. «¿A hacer qué?», presionó Valentina. Todo Daniel se frotó la cara con brusquedad. «A alejarte, a ser grosero contigo, a ignorarte en la mesa, a hacerte sentir que no eras bienvenida en tu propia casa». Valentina sintió náuseas. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así?» Daniel rió. Una risa hueca, más parecida a un sollozo. «Quería aislarte. Quería que no tuvieras a nadie más que a él en esta casa. Quería que pensaras que él era el único bueno, el que te protegía de su cuñado malcriado». Daniel tragó saliva. «Para que, cuando ejecutara su plan, no tuvieras a nadie a quien recurrir». «¿Y tú lo hiciste?», preguntó Valentina. Su voz temblaba de ira. «No tenía elección», gritó Daniel golpeando la pared a su lado. «¿Crees que quería hacer esto? ¿Crees que lo disfrutaba?» Caminó hacia la cama y se sentó, hundiendo la cabeza entre las manos. Tenía una deuda enorme. Una estúpida deuda de juego de la universidad. Pensé que podría manejarla, pero no dejaba de crecer. El pensamiento de Valentina volvió a la llamada que había escuchado. La deuda. La presión. «Pensé que los prestamistas me arruinarían», continuó Daniel, su voz ahogada. «Pero fue peor. Mi propio hermano se enteró, primero levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre. No me ayudó, cuñada. No me aconsejó. Él compró mi deuda. Se la pagó toda a los usureros. Y de repente, le debía dinero a él, no como un hermano, sino como un activo». Valentina finalmente lo entendió. La amenaza que Alejandro usaba contra Daniel no era física, era la ruina financiera y legal. «La llamada que oíste antes», dijo Daniel, como si pudiera leerle la mente. No era un prestamista, era Alejandro. Llamando desde un número español. Comprobando si estaba listo para cumplir mi parte. «¿Qué parte?» «Tenía que ser un testigo», dijo Daniel con amargura. «Después de que su plan se llevara a cabo, yo debía testificar que estabas deprimida, que decías cosas extrañas, que quizás habías sido descuidada». La palabra apuñaló a Valentina. «¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Por qué me lo cuentas ahora?» Daniel la miró. El terror puro volvió a sus ojos. «En esa última llamada, me dijo que el plan se había adelantado, y dijo algo que me heló la sangre. Dijo: asegúrate de que Valentina esté en casa cuando yo vuelva. Si no coopera, asegúrate de que se active la póliza de seguros». Y se rió. Dijo: los pequeños accidentes ocurren todo el tiempo. Un silencio mortal llenó la habitación. «Accidentes». Daniel, dijo Valentina en voz baja, su tono helado. «Quiero creerte, pero es tu palabra contra la de Alejandro. Necesito pruebas». Daniel la miró, como si acabara de darse cuenta de que su advertencia no era suficiente. Parecía pensar intensamente. Su cerebro en pánico buscando algo. «¿Pruebas? ¿Pruebas?», murmuró. Empezó a revolver de nuevo en su desordenada mochila. «Él me dio algo. Un mes antes». Daniel sacó una gruesa cartera, la abrió, y, de un compartimento oculto detrás de las ranuras para tarjetas, sacó una llave. No era una llave normal, era pequeña, de un plateado mate, con un complejo diseño dentado. La llave de una caja fuerte. «Dijo que era una copia de la llave de la caja fuerte del despacho», explicó Daniel. Sus manos temblaban al entregarle la llave a Valentina. «Me dijo: quédate con esto, Daniel. Úsala solo en caso de emergencia. Si algo me pasa, solo tú podrás abrirla. No se lo digas a Valentina, es demasiado ingenua para estas cosas». Valentina miró la llave, el metal frío en su palma. «Ahora entiendo su intención», siseó Daniel. «No me la dio para protegerme. Me la dio para que mis huellas estuvieran en ella. Si esa caja fuerte se abría, yo caería con él. Es una trampa». Valentina apretó la llave. «¿Dónde está la caja fuerte?» «En el despacho», respondió Daniel. «Detrás de vuestro cuadro de boda». La ironía era dolorosa.
Valentina se giró. Su determinación se endureció. Vamos. Enséñamelo. Cuñada, es una locura. Si se entera, no se enterará, lo cortó Valentina. Está muy ocupado en Dubái. Vamos, tú vigila la puerta. Salieron sigilosamente de la habitación de invitados. La enorme casa estaba en silencio. Cada sombra parecía una amenaza. Valentina bajó las escaleras hacia el imponente despacho de Alejandro. El olor a roble y tabaco, que antes la hacía sentir segura, ahora le resultaba repugnante. «Rápido, cuñada», la apremió Daniel, de pie en el umbral, vigilando nerviosamente el pasillo. Valentina se acercó a la pared detrás del escritorio de caoba de Alejandro. Allí colgaba un gran óleo de ellos el día de su boda. Valentina sonriendo feliz, Alejandro abrazándola con adoración. Un mentiroso. Con un poco de esfuerzo, Valentina deslizó el marco hacia un lado. Se movió silenciosamente sobre un riel oculto. Apareció una caja fuerte digital de color negro oscuro, con un teclado numérico y una cerradura manual oculta. Valentina insertó la llave que le dio Daniel. Hubo un pequeño pero satisfactorio clic mecánico. Giró la llave y la pesada puerta de la caja fuerte se abrió con un suave siseo. Valentina contuvo el aliento. Daniel cerró la puerta del despacho, dándoles una tensa privacidad, mientras Valentina encendía una pequeña lámpara de mesa. La cálida luz amarilla iluminó el interior de la caja fuerte. Estaba ordenada, impecablemente ordenada. Alejandro era un hombre metódico. Había fajos de billetes de dólares y euros que a Valentina no le importaban. Había algunas cajas de joyas que sabía que eran reliquias de la familia de Alejandro, pero sus ojos se fijaron en un estante de documentos en la parte superior. A diferencia de los otros montones, estos estaban organizados en una carpeta de cuero oscuro. La primera que llamó su atención tenía una etiqueta pulcramente escrita: Activos VC, sus iniciales Valentina Castillo. Con la mano temblorosa sacó la carpeta. El contenido era grueso. Lo extendió sobre el escritorio de Alejandro. La primera página era una copia de la escritura de un chalet en Marbella, una herencia de su difunta madre. Valentina la leyó rápidamente. Y entonces vio la segunda página. Un contrato de compraventa. Su corazón se detuvo. Allí estaba su nombre y su firma como vendedora. Muy parecida, casi perfecta, pero no era la suya. Debajo, el comprador, Horizon Global Ventures, una empresa de la que no había oído hablar en su vida. Pasó la página. El ático de lujo en el barrio de Salamanca, también de la herencia de su madre, vendido a la misma empresa. Su firma, falsificada de nuevo. Página tras página, todos los activos inmobiliarios más valiosos que había aportado al matrimonio habían sido transferidos. Él lo ha vendido. Todo, susurró Valentina, su voz hueca. ¿Qué dice, cuñada? Daniel se acercó, olvidando por un momento su puesto de vigilancia. Vio los papeles sobre el escritorio, y su rostro palideció. Es la herencia de su madre, ¿verdad? Valentina no respondió. Volvió a la caja fuerte. Había otra carpeta que llamó su atención. La etiqueta era simple. Seguros familiares. La abrió. Dentro había un único y grueso documento. No era el seguro de Alejandro. No era un seguro conjunto. Era una póliza de seguro de vida. Asegurado. Valentina Castillo. Beneficiario: Alejandro Torres. Cobertura: 10 millones de euros. Fecha de entrada en vigor: 1 de agosto de 2025. Hacía 3 meses, exactamente cuando Daniel se mudó y comenzó su terror psicológico. Valentina retrocedió, tambaleándose. Se agarró al borde del escritorio para no caer. Los papeles se deslizaron de su mano al suelo. Esto ya no era una cuestión de dinero. Ya no era un robo o un fraude. Las advertencias de Daniel sobre accidentes y activar la póliza resonaron en sus oídos como un toque de difuntos. ¿Quería matarme? Valentina lo dijo en voz alta. No como una pregunta, sino como un hecho. Alejandro planeaba despojarla de todos sus bienes, y una vez que ella desapareciera, cobrar otros 10 millones de euros como el marido afligido, y su cuñado, Daniel, testificaría que estaba deprimida y había sido descuidada, haciendo que el accidente fuera plausible. Las náuseas que había sentido antes se transformaron en ira, una ira fría, clara y letal. La esposa ingenua y enamorada había muerto en ese despacho, justo delante de su retrato de boda. Dios mío, tembló Daniel, viendo la expresión de Valentina y los papeles en el suelo. Tenemos que irnos. Huir. Cuñada. Ahora mismo. No dijo Valentina. Su voz era afilada como una cuchilla. Sacó su teléfono del bolsillo del pijama. No vamos a huir, miró a Daniel. Coge todos los papeles de la carpeta V.C. y esa póliza de seguros y llévalos a mi habitación. Regresaron al dormitorio principal.
Valentina cerró la doble puerta con llave. Eran las 3:15 de la madrugada. Daniel dejó la pila de traición sobre el tocador de Valentina. Valentina se sentó al borde de la cama, con el teléfono en la mano. No llamó a la policía. Alejandro era demasiado listo. La policía tardaría días en procesar esto. Y Alejandro ya tenía preparada la narrativa de la esposa deprimida. Llamó a la única persona en el mundo con el poder y los recursos para enfrentarse a Alejandro. Su padre. El teléfono sonó 1, 2 veces. Al tercer tono, una voz somnolienta pero autoritaria respondió. «Valentina, ¿qué pasa a estas horas?» «Papá», dijo Valentina, su voz firme, sin sollozos. «Necesito tu ayuda. Ahora mismo». Hubo una breve pausa. Su padre, un hombre que había construido un imperio empresarial desde cero, reconoció inmediatamente la urgencia en su tono. «¿Qué ocurre?» «Es Alejandro», dijo Valentina sin rodeos. «Lo ha planeado todo». Valentina lo explicó de forma rápida, concisa y objetiva. Sin emoción. Solo datos. No está en Dubái. Daniel ha confesado que Alejandro lo obligó a aislarme. Acabo de abrir su caja fuerte. Ha falsificado mi firma para transferir todos los bienes de la herencia de mamá a una empresa fantasma llamada Horizon Global Ventures. Y ha contratado una póliza de seguro de vida a mi nombre por 10 millones de euros. Él es el beneficiario. Se activó hace 3 meses. El silencio al otro lado de la línea era denso. Valentina podía imaginarse a su padre sentándose en la cama, asimilando cada palabra. Cuando finalmente habló, su voz no estaba alarmada. Era la de una furia que se había enfriado hasta el punto de congelación. Sabía que ese desgraciado no era de fiar. Fue una confirmación dolorosa. Su padre ya sospechaba. «¿Dónde estás ahora?», preguntó su padre. «Todavía en casa. En el dormitorio principal. Daniel está conmigo. Me ha informado de todo. Está aterrorizado». «Bien», dijo su padre. «Escúchame con atención, Valentina. No salgas de esa habitación. Cierra la puerta con llave, y no dejes que Daniel se vaya. Es un testigo clave. No bebas ni comas nada que haya en esa casa. No sabemos hasta dónde llega el plan de ese bastardo». A Valentina se le revolvió el estómago, pero asintió. «De acuerdo, papá. Mi equipo estará allí en 30 minutos. No es la policía. Es mi mejor abogado, el señor Serrano, y mi equipo de seguridad personal. Os sacarán a ti, a Daniel y todas las pruebas. No toques nada más. Déjale todo al abogado Serrano». «Papá». Valentina sintió que su voz finalmente comenzaba a temblar. «Ya estás a salvo». «Hija», la voz de su padre se suavizó un poco. Se metió con la persona equivocada. Creyó que se casaba con mi hija ingenua. Pero olvidó que también se enfrentaba al padre de mi hija. Ahora cuelga y espera al abogado Serrano. La llamada terminó. 30 minutos parecieron una eternidad. Valentina y Daniel se sentaron en silencio en esa vasta habitación, rodeados por las pruebas de un plan de asesinato pulcramente organizado. Daniel temblaba de miedo. Valentina, en cambio, sentía una extraña calma. Su miedo se había evaporado, reemplazado por una concentración afilada. No iba a ser la víctima. Iba a ser la depredadora. Exactamente 28 minutos después, Valentina lo vio desde la ventana de su dormitorio, que daba a la entrada principal. 2 grandes todoterrenos negros se deslizaron silenciosamente por el camino de entrada. Las luces estaban apagadas, sus movimientos eran casi insonoros. No eran invitados, eran operativos. Valentina y Daniel bajaron corriendo. Cuando llegaron al vestíbulo, 3 hombres de traje y una mujer de aspecto resuelto ya estaban entrando por la puerta principal, que sin duda había sido abierta por un guardia de seguridad contactado previamente por el equipo de su padre. El hombre que lideraba el grupo tendría unos 50 años, llevaba gafas de montura fina y desprendía un aura de imperturbabilidad. Dio un paso adelante. «Señora Torres, soy el abogado Serrano. Este es mi equipo», señaló a 2 hombres corpulentos, que inmediatamente se movieron para asegurar el perímetro del vestíbulo. La mujer, mientras tanto, abrió un portátil de última generación sobre una mesa auxiliar. «Señor Serrano», asintió Valentina. «Todos los documentos están arriba. Daniel es mi testigo». «Entendido», dijo Serrano. «Señorito Daniel, tendrá que venir con uno de mis hombres. Necesitamos tomarle declaración en un lugar seguro». «Señora Torres, usted y yo tenemos que hablar un momento». «Un momento», dijo Valentina. «Antes de ir a ninguna parte, necesito saber una cosa. ¿Dónde está Alejandro?» Serrano la miró. Un destello de admiración cruzó sus ojos. «Mi equipo lo ha estado rastreando desde que su padre llamó. Como sospechaba, nunca pasó el control de pasaportes». La mujer del portátil, claramente una experta en informática y no una simple asistente, habló sin apartar la vista de la pantalla. «Apagó su teléfono principal y está usando uno secundario.
Pensó que sería seguro. Se equivocó, tecleó un par de veces y giró la pantalla del portátil hacia Valentina. Apareció un mapa de Madrid con un punto rojo parpadeando. Nunca ha salido de la ciudad. Está en una residencia de lujo en la zona de las 4 Torres, planta 45, apartamento B. Valentina se quedó helada. Conocía ese lugar. Era un lujoso ático que Alejandro solía presumir que pertenecía a un socio extranjero. La señal ha sido estable allí durante las últimas 24 horas, continuó la experta. Y no está solo. Hay otras 2 señales de teléfono móvil registradas en la misma unidad. ¿Quiénes son?, presionó Valentina. Estamos enviando un equipo de reconocimiento al vestíbulo del ático para confirmación visual, respondió Serrano. Señora, ahora debemos llevarla a casa de su padre, no dijo Valentina, sorprendiendo a Serrano y a Daniel. Valentina miró fijamente al abogado Serrano. Tenía fuego en los ojos. No voy a huir, no voy a esconderme. Se ha apoderado de la herencia de mi madre y ha planeado matarme en mi propia casa. Me quedo aquí. El abogado Serrano pareció querer protestar. Señora, es demasiado peligroso. No sabemos cuándo planea volver. Esa es la clave, lo cortó Valentina. Volverá a esta casa esperando encontrar a su esposa tonta e ignorante. Vendrá a ejecutar la fase final de su plan. Y yo estaré aquí esperándolo. Valentina se giró para mirar el retrato de boda aún abierto en el despacho, la caja fuerte abierta como una herida. Quiero que vuelva a casa y piense que su plan ha funcionado. Le vamos a tender una trampa. Valentina volvió a mirar al abogado Serrano. Su voz no admitía réplica. Su equipo me protegerá aquí, y Daniel estará a salvo con mi padre. El abogado Serrano guardó silencio por un momento, estudiando a la mujer que tenía delante. No era una clienta asustada. Era la hija de un magnate. De acuerdo, dijo finalmente Serrano. Lo haremos a su manera. Pero primero se giró hacia la experta en informática. Póngase en contacto con el equipo de reconocimiento de las 4 Torres. Quiero saber quién está en ese ático con Alejandro. Ahora. La noche se convirtió en un amanecer pálido y gris. El despacho de Alejandro, que horas antes había sido testigo silencioso de la traición, se había transformado en un centro de mando improvisado. El aire frío del aire acondicionado se mezclaba con el aroma del café fuerte recién hecho por uno de los ayudantes del abogado Serrano. Valentina estaba sentada en la silla de cuero de su marido, la silla de Alejandro. Miraba la caja fuerte, ahora cerrada. El retrato de boda había sido colocado de nuevo en su sitio. El cuadro parecía ahora una broma macabra. El abogado Serrano estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono en voz baja, coordinando la congelación de activos y los movimientos de su equipo. La experta en informática, la señora Ramos, estaba sentada en la mesa auxiliar. Sus dedos danzaban sobre el teclado. Sus ojos recorrían las líneas de datos en 3 monitores adicionales que ya había instalado. Junto a la puerta, Daniel esperaba nervioso. Ya le había contado todo al abogado Serrano. Uno de los hombres corpulentos sostenía ahora la mochila llena de Daniel. Daniel lo llamó Valentina. Su voz sonaba plana. El agotamiento emocional la había dejado insensible. Daniel se giró. Su rostro seguía pálido, pero el pánico había disminuido, reemplazado por una tranquila resignación. Cuando oíste a Alejandro al teléfono, ¿reconociste alguna otra voz? Dijiste que había alguien más con él. Daniel pensó intensamente. No estoy seguro, cuñada. La voz era baja. Parecía una mujer. Pero no estoy seguro. Está bien, dijo Valentina. Vete con el equipo de mi padre. Ya estás a salvo. Daniel la miró. Una profunda culpa se reflejaba en sus ojos. Cuñada, yo... Vete, lo cortó Valentina. No con ira, sino con una autoridad definitiva. Y no vuelvas nunca más. Daniel asintió. Y escoltado por el equipo de seguridad, se dio la vuelta y desapareció. La puerta principal se cerró silenciosamente. Ahora solo quedaban Valentina y el equipo de su padre. El abogado Serrano colgó el teléfono y se acercó a Valentina. Señora, mi equipo en el bufete ha empezado a moverse. Hemos solicitado una congelación de emergencia de todas las transferencias relacionadas con Horizon Global Ventures, alegando fraude y falsificación. Por ahora, su dinero está a salvo. Pero ellos aún no lo saben. Bien, dijo Valentina. Ahora quiero saber quién está en ese ático. El equipo de reconocimiento en el vestíbulo está a la espera, dijo la señora Ramos sin apartar la vista de sus pantallas. El objetivo Alejandro no se ha movido desde anoche. Debe de sentirse muy seguro. Falsa sensación de seguridad, pensó Valentina. Irónico. Ella misma había vivido en esa falsa seguridad durante los últimos 2 años. Alejandro es muy metódico, dijo Valentina, casi para sí misma. No habría hecho esto solo. Necesitaba a alguien de dentro. Alguien que entendiera la ley y en quien yo confiara.
La mente de Valentina recorrió una lista de socios, amigos y conocidos. ¿Quién podría traicionarla de esa manera? No necesitamos especular, dijo Serrano en voz baja. Solo tenemos que esperar. Valentina apretó los reposabrazos de la silla. La espera era la parte más difícil. Cada momento que pasaba era un momento en el que su marido, su exmarido en su mente, celebraba su victoria. Miró su propio teléfono. El último mensaje de Alejandro: he llegado bien, te quiero, seguía allí. Una mentira repugnante. ¡Movimiento!, exclamó de repente la señora Ramos. Y Valentina y el abogado Serrano se giraron al unísono. El ascensor del vestíbulo del ático se dirige al sótano, informó la señora Ramos. Sus ojos estaban fijos en una pantalla que mostraba la transmisión del equipo de reconocimiento. 2 objetivos, un hombre y una mujer. Se dirigen al coche. Consigue imágenes, ordenó Serrano. El equipo se está acercando. Zona de aparcacoches. Tomando fotos. Enviando ahora. Un archivo de imagen apareció en la pantalla principal de la señora Ramos. Hizo clic en él. La foto llenó la pantalla. Estaba tomada desde lejos, un poco borrosa, pero inconfundible. Alejandro, con gafas de sol a pesar de estar en un sótano, sonreía mientras abría la puerta de un Mercedes coupé plateado. Y a su lado, recolocándose un bolso de Hermès mientras recogía las llaves del aparcacoches, había una mujer que Valentina conocía muy, muy bien. Valentina contuvo el aliento. Era Laura Pérez, su abogada personal y su mejor amiga, la mujer que había gestionado el testamento de su madre. La misma mujer a la que le había llorado hacía 2 semanas por lo frío que era el trato de Daniel. Si descubrir los documentos en la caja fuerte fue como un cuchillo en el estómago, ver la foto de Laura junto a Alejandro fue como si le arrancaran el corazón. Es ella, susurró Valentina. Su voz por primera vez esa mañana tembló. No era un temblor de miedo, era el temblor de una furia pura e incandescente. La abogada Laura Pérez, dijo Serrano, su tono endureciéndose. Reconoció al instante a una competidora. Esto lo explica todo. No fue una simple falsificación. Serrano señaló la foto. No necesitaba falsificar su firma, señora. Tenía muestras legítimas de ella. Tenía acceso a todos sus documentos originales. Probablemente se los hizo firmar entre docenas de otros papeles rutinarios. Ella es la arquitecta legal de todo esto. Las náuseas volvieron a invadir a Valentina. Recordó que Laura había venido a la casa hacía unos 2 meses con los papeles anuales de impuestos y las actualizaciones de la cartera de inversiones. Valentina había firmado en la mesa del comedor mientras tomaban un té y hablaban de planes de vacaciones. Había firmado la entrega de su fortuna con una sonrisa en la cara. Señora Ramos, dijo Serrano moviéndose rápidamente. Laura Pérez es ahora un objetivo principal. Investiga los servidores de su bufete. Busca comunicaciones entre ella y Alejandro, y comprueba el estado de Horizon Global Ventures. Quiero saber quién forma parte de la junta directiva. Ya lo he hecho, señor, respondió la señora Ramos. Sus dedos volaban de nuevo. En cuanto mencionó el nombre de la empresa, lo busqué en el registro mercantil. Mostró otro documento en la pantalla. Acta de constitución de Horizon Global Ventures, S.L., la señora Ramos leyó. Constituida hace 4 meses. Domicilio social falso. Utilizando una oficina virtual se desplazó hacia abajo. Estructura de propiedad. Hay un único nombre como administrador único. El desplazamiento de la pantalla se detuvo. Allí estaba, impreso con claridad. Administrador único. Laura Pérez. Ni siquiera se molestó en ocultarlo, siseó Valentina. Estaba tan segura de que nunca me enteraría. ¿Por qué iba a hacerlo?, dijo Serrano con cinismo. Su clienta confiaba plenamente en ella. Y el marido de su clienta era su amante. Pensaron que era el crimen perfecto. Una vez que usted desapareciera, ¿quién iba a comprobarlo? La señora Ramos interrumpió de repente. Señor, acabo de romper el cortafuegos del servidor personal de Pérez. Hay una carpeta encriptada llamada Proyecto V. Maldita sea, la encriptación es fuerte. Rómpela, dijo Serrano. Luego se giró hacia Valentina. Su rostro era grave. Señora, esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Alejandro no solo buscaba su herencia. Pérez es una abogada corporativa inteligente. Apoderarse de sus activos era solo el primer paso. Tiene que haber un segundo paso. Un segundo paso. Valentina pensó en la advertencia de Daniel. El plan se ha adelantado. Comprobó si estaba listo para cumplir mi parte. La parte de Daniel era ser un falso testigo. Daniel dijo, comenzó Valentina, su cerebro trabajando a toda velocidad, que debía testificar que estaba deprimida y descuidada. ¿Por qué? Si muero en un accidente, ese testimonio no es tan importante. Correcto, asintió Serrano. Sus ojos se entrecerraron. Ese tipo de testimonio sería más útil en un juicio penal que en una reclamación de seguro.
Para incriminar a alguien, Serrano guardó silencio. Miró a Valentina, y luego, casualmente, a una pila de papeles de la empresa de su padre que estaban sobre el escritorio de Alejandro. Una idea horrible comenzó a formarse. Señora Ramos, la voz de Serrano era urgente. ¿Tenía Pérez acceso a la empresa de su padre? Sí, gestionó un par de nuestros contratos de fusión el año pasado. Mi padre confiaba en ella porque era mi abogada, respondió Valentina antes de que pudiera hacerlo la experta. Serrano soltó una maldición en voz baja. Señora Ramos, acote la búsqueda. Busque cualquier transacción entre Proyecto B y Grupo Vidal. La habitación quedó en silencio durante varios minutos. Solo se oía el rápido y rítmico tecleo de la señora Ramos. Valentina contuvo el aliento. Había caído en una madriguera oscura, y el fondo parecía alejarse cada vez más. Lo tengo, dijo la señora Ramos. Valentina y el abogado Serrano se acercaron a la pantalla al mismo tiempo. He encontrado un borrador de correo electrónico sin enviar en el servidor de Pérez. Iba dirigido al buzón anónimo de un medio de investigación periodística, explicó la señora Ramos. Abrió el borrador. Era una denuncia anónima con pruebas adjuntas. Dios mío, susurró Valentina al leer la primera línea. El borrador acusaba al Grupo Vidal de blanqueo de capitales a gran escala. Y la parte más devastadora era esta. El correo electrónico afirmaba que la mente maestra detrás de la operación ilegal era Valentina, abusando de su posición como hija del propietario. Pero eso es imposible. ¿Las pruebas? Tartamudeó Valentina. Las pruebas están aquí. La señora Ramos abrió los archivos adjuntos. Eran una serie de transferencias bancarias falsificadas, diseñadas para parecer reales, que mostraban enormes sumas de dinero fluyendo desde cuentas en paraísos fiscales, supuestamente propiedad de Horizon, a una cuenta de una de las divisiones del Grupo Vidal, a la que Pérez tenía acceso gracias al proyecto de fusión del año anterior. El abogado Serrano lo analizó rápidamente, su rostro pálido de ira. Podía manipular los libros para que pareciera que se habían recibido fondos ilícitos. Habían encontrado el plan A. Esto es diabólico, dijo Serrano, su tono lleno de una amarga admiración. Alejandro no solo quería matarte por el dinero del seguro. Eso es demasiado sucio. Ese era el plan B. Paseó por la habitación, uniendo las piezas en voz alta. El plan A era mucho más cruel. Paso 1. Con la ayuda de Pérez, Alejandro se apodera de todos tus activos personales. Se transfieren a Horizon, fuera del alcance de la ley. Paso 2. Crean un rastro de papel falso para incriminarte por blanqueo de capitales en la empresa de tu padre. Esto te hunde a ti y a su mayor competidor empresarial, tu padre, de un solo golpe. Paso 3. Alejandro vuelve de su viaje de negocios. Serrano hizo comillas en el aire. Descubre casualmente estas pruebas de fraude en tu portátil o en esta caja fuerte. Paso 4. Te denuncia a las autoridades. Él interpreta el papel del marido desconsolado, traicionado por la mujer que amaba. Daniel testifica que estabas deprimida e inestable, reforzando la narrativa de que hiciste esto irracionalmente. Valentina terminó por él. Su voz estaba vacía. Me arrestan, voy a la cárcel. La reputación de mi padre se destruye. Entonces Alejandro se divorcia de mí mientras estoy indefensa, presentándose como la noble víctima. Se queda con toda mi fortuna y la compasión del mundo. Un denso silencio llenó la habitación. El plan era perfecto. Sin sangre, sin violencia, solo destrucción total. El seguro de vida, dijo finalmente Valentina, era el plan de respaldo. Exacto, confirmó Serrano. Si por alguna razón el plan de la cárcel fallaba, quizás si descubrías las pruebas primero, o tu padre contraatacaba con éxito, pasarían al plan B, un trágico accidente. La esposa deprimida que resbala en las escaleras después de ser descubierta malversando dinero. Se cobra el seguro. Fin de la historia. El teléfono de Serrano sonó. Lo cogió. Sí, dígame, escuchó en silencio durante un minuto. Su rostro era impasible. Valentina y la señora Ramos esperaron. Gracias por el informe, dijo Serrano, y colgó. Miró a Valentina. Era mi equipo. Acaban de terminar el informe de Daniel en la casa de seguridad. Su declaración oficial confirma nuestra teoría al 100%, continuó. Confesó que Alejandro le ordenó que te mencionara constantemente como inestable y extraña en todas sus conversaciones. Alejandro estaba construyendo una narrativa y anoche, continuó Serrano, Daniel escuchó la última llamada de Alejandro. Daniel pensó que era una llamada normal, pero escuchó a Alejandro decirle a la otra persona, que ahora sabemos que era Pérez. Solo asegúrate de que no salga de casa. Si empieza a sospechar antes de que yo vuelva, activa el plan B inmediatamente. Esas escaleras son resbaladizas, ¿verdad? Asegúrate de que la póliza esté al día. Serrano hizo una pausa.
Daniel dice que la voz de Alejandro era indiferente cuando lo dijo, como si estuviera hablando del tiempo. Fue entonces cuando Daniel se dio cuenta de que Alejandro no solo te estaba estafando, sino que estaba preparado para matarte. Corrió a tu habitación 5 minutos después. Valentina cerró los ojos. Su vida había sido salvada por el miedo del hombre que la había atormentado durante meses. Entendido, dijo Valentina, abriendo los ojos. Su miedo se había ido, reemplazado por hielo. Tenían un plan A y un plan B. Ahora, vamos a crear el plan C. Nuestro plan. El abogado Serrano esbozó una leve sonrisa. Me gusta cómo piensa, señora. ¿De cuánto tiempo disponemos?, preguntó Valentina. La señora Ramos comprobó algo. El vuelo de Dubái, el que se supone que debía tomar, llega pasado mañana. El 5.º día. No, dijo Valentina. No está en Dubái. Está en Madrid. Podría volver en cualquier momento. No lo hará, dijo Serrano. Tiene que mantener su farsa. Volverá según su itinerario de viaje de negocios. Eso nos da unas 48 horas. ¿Qué hacemos? Congelamos también los activos de Pérez. Pero en silencio, dijo Serrano. Recopilamos todas estas pruebas. Preparamos los casos penales y civiles. Pero lo más importante, miró a Valentina. Dejamos que vuelva a casa. Las 48 horas pasaron en un suspiro. La casa era ahora una fortaleza silenciosa. Desde fuera, todo parecía normal. El jardinero regaba las plantas. Las luces del porche se encendían como de costumbre. Pero por dentro, todo había cambiado. Daniel había sido trasladado a un lugar secreto dispuesto por su padre, bajo protección las 24 horas. El equipo de seguridad del abogado Serrano, ahora disfrazado de nuevo personal doméstico, ocupaba el pabellón de invitados. La señora Ramos había convertido la sala de cine privada del sótano en un centro de vigilancia. Micrófonos del tamaño de una cabeza de alfiler y cámaras de fibra óptica estaban ocultos en cada rincón del despacho, el dormitorio principal, el salón y el comedor. Cada palabra que dijera Alejandro al volver a casa sería grabada. El abogado Serrano y la señora Ramos estarían escuchando todo en tiempo real desde la sala de vigilancia. El equipo de seguridad esperaría en el pabellón, listo para actuar en segundos. Valentina estaba sola en el dormitorio principal. Acababa de salir de la ducha. Se miró en el espejo. Parecía cansada. Eso era bueno. Encajaba con su historia. Pero sus ojos estaban demasiado alerta, demasiado vigilantes. Señora Torres, la voz baja del abogado Serrano sonó en el pequeño auricular oculto en su oído. Recuerde. Usted no sabe nada. Solo es una esposa solitaria y un poco molesta porque su marido ha estado fuera demasiado tiempo. No necesita provocarlo, continuó Serrano. Deje que él lleve la iniciativa. Tiene un guión en la cabeza. Deje que interprete su papel. Deje que encuentre las pruebas falsificadas. Deje que la acuse. Necesitamos que lo diga en voz alta. Necesitamos su confesión. Entendido, susurró Valentina. Cogió un cepillo y se arregló el pelo. Maquillándome para mi última actuación, pensó. Se aplicó un poco de corrector y un labial de color natural. Lo suficiente para parecer normal. Eligió un sencillo vestido de casa. Tenía que parecer la Valentina que Alejandro conocía. Suave, un poco ingenua y sobre todo confiada. Bip, su teléfono sobre la mesita de noche se iluminó. Un nuevo mensaje. ¿De Alejandro? El avión ha aterrizado, cariño. Ya tengo el equipaje. Hay un poco de tráfico en la M30. No puedo esperar a abrazarte. Te veo en casa en 1 hora. Te quiero. El corazón de Valentina dio un fuerte vuelco. La adrenalina la invadió. Había empezado. Respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Escribió una respuesta. Sus pulgares se movieron con firmeza sobre la pantalla. Yo también tengo ganas de verte. Conduce con cuidado, Alejandro. Te espero en casa. Dejó el teléfono. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el camino de entrada vacío. Vuelve a casa, cariño, pensó Valentina. Un escalofrío le recorrió la espalda. Vuelve a casa, que te tengo preparada una sorpresa. La hora se sintió como una eternidad. Valentina estaba sentada en el sofá del salón. Una taza de té, ya frío, descansaba en la mesa frente a ella. No esperó en la habitación a propósito. Quería parecer natural, como si estuviera relajada. El pequeño auricular en su oído estaba en silencio, señal de que el abogado Serrano y la señora Ramos en el sótano estaban en modo de escucha total. A las 5:30 de la tarde, escuchó el familiar sonido del motor de un coche en el camino de grava. Un Mercedes G-Wagon negro se detuvo frente al vestíbulo. El corazón de Valentina dio un fuerte y doloroso latido. La fría adrenalina recorría sus venas. Estaba aquí. Valentina oyó abrirse la puerta principal. El sonido de una maleta con ruedas. Cariño, ya estoy en casa.
La voz cálida y anhelante de Alejandro resonó en el vestíbulo. La misma voz que una vez la habría hecho correr a sus brazos. Ahora le revolvía el estómago. Valentina se levantó del sofá, se arregló el vestido de casa y salió del salón. Alejandro estaba en el vestíbulo, quitándose las gafas de sol. Parecía exactamente como Valentina esperaba. Un poco cansado por el vuelo, la corbata aflojada, pero su sonrisa era amplia y llena de amor. Un actor en la cima de su arte. Alejandro, bienvenido a casa, dijo Valentina. Se esforzó por hacer que su voz sonara aliviada, quizás un poco plana, algo que podría atribuir al enfado por su larga ausencia. Alejandro abrió los brazos. ¿Eso es todo? ¿Ni un abrazo para tu marido? Valentina se acercó y dejó que ese hombre la abrazara. Fue una tortura. Su cuerpo se puso rígido. El olor a roble y tabaco que una vez amó ahora olía a mentiras y a planes de asesinato. Pudo sentir el latido firme del corazón de Alejandro contra su pecho, el latido de un mentiroso consumado. Te he echado mucho de menos, le susurró Alejandro al oído, abrazándola con fuerza. Lo sé, pensó Valentina. Has echado de menos mis activos. Has echado de menos mi seguro de vida. Valentina se separó lentamente. ¿Qué tal Dubái? Agotador, suspiró Alejandro, cogiendo su maletín. Reuniones aburridas, clientes pesados. Pero todo salió bien. La miró, sus ojos recorriendo su rostro. ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿Silenciosa la casa? Silenciosa, asintió Valentina dándose la vuelta y volviendo al salón, haciendo que Alejandro la siguiera, y Daniel tan insoportable como siempre. Valentina mencionó a Daniel a propósito. Necesitaba ver su reacción. Tal como esperaba, un destello de molestia cruzó los ojos de Alejandro, rápidamente enmascarado por una sonrisa comprensiva. Ah, ese chico. No te preocupes por él. No te molestará por mucho más tiempo. La amenaza velada. No. Después de que mi plan tenga éxito. Lo importante es que estoy aquí. Y no he venido con las manos vacías, dijo Alejandro. Su sonrisa se volvió un poco astuta. Tengo un regalo para ti. Ah, sí, dijo Valentina sentándose de nuevo en el sofá y forzando una sonrisa débil. ¿Un souvenir? No, dijo Alejandro dejando su maletín en el suelo. No es de Dubái. Es algo que guardé antes de irme. Algo muy importante. Está en mi despacho. Ven. Había empezado. El anzuelo estaba lanzado. Su guión había comenzado. Ahora, Alejandro. Iba a decirle a la asistenta que preparara la cena, actuó Valentina, fingiendo una ligera reticencia para parecer natural. Solo un momento, cariño. 5 minutos. Es importante, la instó Alejandro, su voz suave pero insistente. Está bien. Valentina se levantó. Su corazón ahora latía como un tambor de guerra. Siguió a su marido por el pasillo hasta el despacho. La espalda ancha y segura de Alejandro le resultaba tan familiar, pero ahora tan monstruosa. El auricular en su oído seguía en silencio. Su equipo esperaba. Alejandro abrió la puerta del despacho. La habitación estaba tal como Valentina y el abogado Serrano la habían dejado. Oscura, con las gruesas cortinas corridas. ¿Por qué está tan oscuro?, murmuró Alejandro fingiendo confusión. Accionó el interruptor principal, pero no pasó nada. Las luces no se encendieron. El abogado Serrano había desconectado el interruptor principal del panel. Solo una lámpara de mesa en un rincón estaba encendida débilmente, creando una atmósfera dramática y controlada. ¡Qué raro! Debe de haber un problema con la electricidad, se quejó Alejandro, fingiendo. Se acercó al escritorio, donde estaba la única fuente de luz. Una lámpara de lectura. Bueno, da igual. Valentina se quedó en la puerta, observando cada uno de sus movimientos. Lo guardé aquí. Alejandro abrió el cajón principal del escritorio. Estaba vacío. Abrió el segundo cajón. Vacío. El equipo de Serrano lo había limpiado todo. Un destello de genuina confusión cruzó el rostro de Alejandro. Esto no estaba en su guión. No esperaba que los cajones estuvieran realmente vacíos. ¿Dónde está?, murmuró. Entonces, pareció recordar algo. Ah, claro. Lo guardé en la caja fuerte. ¡Qué tonto! Buena actuación, pensó Valentina. Dejar la caja fuerte como último recurso. Alejandro se giró hacia su retrato de boda. Lo siento, cariño. Debería haberlo recordado. Deslizó el cuadro, revelando la caja fuerte negra. Contuvo el aliento. Alejandro introdujo el código. Bip, 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 bip. Clic. La puerta de la caja fuerte se abrió con un siseo. Alejandro metió la mano dentro. Esperaba encontrar la caja fuerte llena, como la había dejado, pero solo encontró vacío. ¿Qué? Acercó la cabeza. Y allí,
En medio de un estante vacío, estaba el único objeto dentro de la caja fuerte, una carpeta de color carmesí, con una etiqueta que decía en letras grandes: Transferencias confidenciales Grupo Vidal. Era el cebo, plantado por el equipo de Serrano. Ahora, confundido y con un atisbo de pánico, Alejandro sacó la carpeta. No entendía lo que estaba pasando, pero tenía que volver a su guión. Abrió la carpeta bajo la tenue luz de la lámpara de mesa. Dentro había copias de los mismos documentos que Pérez había creado para incriminar a Valentina. Las transferencias falsificadas, las órdenes de cuentas en el extranjero. El rostro de Alejandro se transformó al instante. Este era el momento. Se giró hacia Valentina. En sí, su rostro era una máscara perfecta de shock, horror y profunda decepción. Valentina, su voz temblaba. ¿Qué es esto? Valentina simplemente lo miró. Esta es tu firma, gritó Alejandro, la falsa indignación apoderándose de él. ¿Has estado desviando dinero de la empresa de tu padre a cuentas en las Islas Caimán? Valentina, ¿qué has hecho? Se abalanzó sobre ella, agitando los papeles en su cara. Explícamelo, Valentina. Explícamelo. Valentina no retrocedió. No lloró. No se defendió. Simplemente miró a su marido con ojos fríos, y luego, lentamente, desvió la mirada hacia el rincón más oscuro detrás de Alejandro. Creo, dijo una voz tranquila, rompiendo el silencio, que ella no tiene que explicarle nada. Señor Torres. ¡Clic! Las luces principales de la habitación se encendieron de repente, cegando a Alejandro. Jadeando, Alejandro se dio la vuelta. Allí, en el umbral por el que acababa de pasar, estaba el abogado Serrano. Detrás de él, 2 policías uniformados, y en un sillón en el rincón, oculto por la oscuridad, estaba el padre de Valentina, su rostro duro como el granito. El mundo de Alejandro se vino abajo en un instante. Su rostro, que había estado sonrojado por la falsa ira, ahora estaba pálido. Los papeles temblaron en su mano y cayeron al suelo. ¿Qué es esto? La voz de Alejandro era apenas un susurro. Sus ojos se movían del padre de Valentina al abogado Serrano, a los policías, y de vuelta a Valentina. Señor Vidal, ¿por qué hay policías en nuestra casa? Intentó Alejandro reunir la poca arrogancia que le quedaba. Esta es la casa de mi hija, dijo la voz del padre de Valentina, baja y peligrosa. Y tú ya no eres bienvenido aquí. Acorralado, Alejandro recurrió inmediatamente a la única táctica que le quedaba. El ataque. Señaló los papeles en el suelo y luego a Valentina. La culpable es ella. Acabo de descubrirlo. Estaba malversando fondos de la empresa de su padre. Me estaba tendiendo una trampa. ¡Arréstenla!, gritó a los policías. El abogado Serrano soltó una risa baja. Una risa sin humor. Una acusación muy interesante, señor Torres. Especialmente considerando que los documentos que acaba de descubrir son copias que nosotros mismos colocamos en su caja fuerte, vacía hace 30 minutos. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. ¿Caja fuerte? ¿Vacía? Así es, dijo Serrano, entrando en la habitación. Los documentos originales con la firma falsificada de la señora Torres, los contratos de venta de los bienes de su herencia, las transferencias a Horizon Global Ventures, todos han sido incautados como prueba, incluida la póliza de seguro de vida de 10 millones de euros que preparó. Toda la sangre desapareció del rostro de Alejandro. Sabía que estaba atrapado. Pero aún le quedaba una carta. Daniel, gritó, sus ojos buscando frenéticamente a su alrededor. Todo esto es obra de Daniel. Él odia a Valentina. Tenía deudas de juego. Me tendió una trampa para salvarse. Se giró hacia Valentina, intentando jugar su última carta como marido. Valentina, cariño, créeme, es Daniel. Nos ha manipulado. Basta, Alejandro. Esa simple frase, pronunciada con la voz fría y sin emociones de Valentina, detuvo a Alejandro en seco. El hombre miró conmocionado a una mujer completamente diferente a la que se había casado. Ah, sí, Daniel, dijo el abogado Serrano, como si acabara de recordarlo. Su falso testigo. Me temo que su testimonio fue un poco diferente del guión que usted preparó. Serrano hizo una señal. La señora Ramos entró con una gran tableta. Obtuvimos la declaración oficial del señor Daniel en un lugar seguro hace 2 días, explicó Serrano. La señora Ramos pulsó el play. La imagen de Daniel apareció en la pantalla. Su rostro estaba pálido, pero hablaba con claridad. Lo confesó todo. Las órdenes de Alejandro de aislar a Valentina, el chantaje con sus deudas de juego, la orden de dar falso testimonio contra ella en un juicio, y la parte más devastadora. Y anoche tembló la voz de Daniel en el vídeo. Llamó desde un número español. Le dijo a alguien: asegúrate de que no salga de casa.
Si empieza a sospechar, activa el plan B inmediatamente. Esas escaleras son resbaladizas, ¿verdad? Asegúrate de que la póliza esté activada. Se rió. Se rió como si estuviera pidiendo un café. Fue entonces cuando lo supe. Iba a matar a mi cuñada. El vídeo se detuvo. Alejandro retrocedió, tambaleándose. ¡Miente! Está mintiendo. El señor Vidal lo amenazó. Ustedes lo obligaron. No necesitamos obligar a nadie, dijo Serrano con calma. Alejandro jadeaba. Su astuto cerebro buscaba una salida. No la había. Daniel había confesado. Pero seguía siendo la palabra de Daniel contra la suya. No es suficiente, gritó Alejandro. Son las divagaciones de un adicto. No hay pruebas de que yo hablara con él. No tienen pruebas. Oh, pero sí las tenemos, intervino Serrano. De hecho, no dependíamos solo del joven Daniel. Confiamos más en la arquitecta principal de su plan. Alejandro se quedó helado. ¿Arquitecta? Señora Ramos, dijo Serrano. La señora Ramos reprodujo otro vídeo en la tableta. Esta vez no era una declaración grabada. Era una grabación de las cámaras de seguridad del vestíbulo del ático de las 4 Torres. De hacía 2 días. En la pantalla, se veía a Alejandro, que se suponía que estaba en Dubái, besando apasionadamente a una mujer junto al ascensor. El rostro de Alejandro se volvió ceniciento. Sabía quién era. La abogada Laura Pérez, dijo Serrano, como si anunciara un premio. Su amante, la abogada de la señora Torres, y la administradora única de Horizon Global Ventures. ¿Dónde está ella?, susurró Alejandro. Serrano miró su reloj. A estas alturas, la señora Pérez probablemente esté firmando su declaración en la comisaría. La detuvimos en su bufete hace 1 hora, justo cuando se preparaba para darle la bienvenida. Alejandro miró a Serrano, aterrorizado. Sabe, los abogados tienden a ser muy cooperativos cuando se enfrentan a pruebas irrefutables de falsificación de documentos, evasión de impuestos, fraude de seguros y conspiración para cometer asesinato, explicó Serrano con ligereza. Su lealtad hacia usted se evaporó instantáneamente, señor Torres. Lo entregó todo. Los servidores de su bufete, sus discos duros personales y, lo más interesante, las grabaciones de todas sus llamadas telefónicas, que guardaba como seguro Serrano, sonrió fríamente, incluidas las de cuando planearon el plan A, para incriminar a la señora Torres por blanqueo de capitales, y las de cuando discutieron en detalle el plan B y las escaleras resbaladizas. Incluso nos dijo que planeaba ejecutarlo esta misma noche, después de que usted descubriera las pruebas falsificadas. Era el fin. No quedaba nada que decir, nadie a quien culpar. Alejandro estaba rodeado, traicionado por su cómplice y perfectamente atrapado por la mujer que había considerado una tonta. Uno de los policías se adelantó, sacando unas esposas. Alejandro Torres, dijo el policía con voz firme, queda detenido por falsificación documental, fraude, malversación y conspiración para el asesinato de Valentina Castillo. El clic de las esposas cerrándose en las muñecas de Alejandro sonó con fuerza en la silenciosa habitación. Alejandro no se resistió. Simplemente se quedó allí, temblando de rabia y derrota. Mientras se lo llevaban, miró a Valentina por última vez. Su atractivo rostro ahora estaba contorsionado por el puro odio. Valentina no se inmutó, simplemente le devolvió la mirada. Sus ojos, fríos como el hielo, lo siguieron hasta que desapareció por la esquina del pasillo. 6 meses después. La estación de Atocha de Madrid estaba tan bulliciosa como siempre. El sonido de los anuncios de llegadas y salidas se mezclaba con el de miles de pasos. En un rincón tranquilo de una cafetería, Valentina estaba sentada con una taza de café solo delante de ella. En la pantalla de televisión sobre la barra, las noticias de la mañana mostraron brevemente los rostros de Alejandro y Laura. Alejandro, sentenciado a 20 años de prisión como autor intelectual. Laura, 12 años tras cooperar. Valentina no miró. Estaba esperando. Un joven con una modesta mochila se acercó a su mesa. Estaba más delgado, con el pelo corto y pulcro, y sus ojos ya no tenían esa mirada desquiciada. Cuñada, dijo Daniel en voz baja, sentándose frente a Valentina sin que lo invitaran. Tu tren sale en 10 minutos, dijo Valentina, su voz plana. Lo sé. Solo quería darte las gracias, dijo Daniel. A cambio de su testimonio crucial, Daniel había recibido inmunidad. El padre de Valentina saldó el resto de su deuda y le dio una segunda oportunidad, una nueva identidad y un trabajo en una finca en una provincia lejana. Esta era su partida. Valentina deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Para que empieces de nuevo. Daniel miró el sobre y luego a Valentina. Cuñada, yo lo siento de verdad. De todo corazón. Valentina tomó un sorbo de su café. Estaba amargo, pero ya se había acostumbrado. Nunca te perdonaré, Daniel, dijo Valentina, en voz baja pero firme.
Daniel se encogió. El dolor era evidente en su rostro. Nunca olvidaré, continuó Valentina, mirando a Daniel directamente a los ojos, lo que se siente al ser odiada y marginada en mi propia casa, por la persona que se suponía que era mi familia. Disfrutaste de tu papel. Fuiste parte de un plan para destruirme mentalmente antes de que pudieran quitarme la vida. Las lágrimas asomaron a los ojos de Daniel. Lo sé. Y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Bien, dijo Valentina. Un silencio se instaló entre ellos. Pero Valentina dejó la taza. Esa noche, llamaste a mi puerta. Podrías haber huido. Podrías haber dejado que muriera. Pero no lo hiciste. Se levantó y se arregló la chaqueta. Ese sobre no es de mi parte. Es el pago de mi padre por tu testimonio. Y el hecho de que sigas vivo y libre es mi pago por mi vida. Miró a Daniel una última vez. Estamos en paz, Daniel. No te debo nada más. Y tú no me debes nada a mí. Se oyó el anuncio del tren de Daniel. Haz algo bueno con tu vida, dijo Valentina. No desperdicies esta oportunidad. Daniel solo pudo asentir, demasiado avergonzado para hablar. Cuídese, cuñada. Valentina no respondió. Se dio la vuelta, se puso las gafas de sol y salió de la estación. No miró atrás. Salió de las sombras de la oscura estación y entró en la brillante luz de la mañana. Ya no era ingenua. Ya no tenía miedo. Era libre.